Yo creo que a final de los 70 la primera respuesta a la música disco fueron los grupos punks. A mí siempre me ha parecido que el punk era como romper así a base de 3 acordes con todo lo demás. Y estos grupos tocan, aunque sonara el amplificador de la patada, entre más sonara de la patada, más tenían el sonido. El punk era como muy sencillo en términos musicales, ¿no? Entonces eran rolas como muy energéticas, normalmente prendidas, así como agresivas, digamos, rudas. Si lo comparamos con lo que pasó en Inglaterra, que lo que dicen muchos, ¿no? Es que vieron a los Pistols y decían, es que es muy fácil lo que hacen, yo también lo puedo hacer. Yo creo que en México fue distinto. Yo creo que en México más bien fue, yo quiero estar ahí. Pues a mí toda esta gente me cambió la vida y me hizo ver que aparte de la música, pues también había un mundo en el fashion, había un mundo en la manera de comportarte hacia la vida. Era muy divertido porque pues era todo eso, traer los pelos parados, andar disfrazado todo el día, una actitud un poco de reto hacia la sociedad. Había una libertad absoluta de hacer lo que quisieras hacer, vestirte como quisieras y hacer lo que quisieras. Porque para nosotros el punk fue más que la música, una inspiración. Por lo menos de mi generación y de la parte que a mí me tocó, el grupo más importante de punk es Dangerous Rhythm por muchos motivos. Ellos tienen una posición primordial como los primeros punketos que existieron en México, ¿no? Es muy importante que hoy en día el movimiento punk de barrio reivindique como antecedente y como grupo pionero del punk real, legítimo, a Dangerous Rhythm. La historia de Dangerous Rhythm es algo que deben de saber todos como si fuera un tomo de enciclopedia de primaria básica para que sepas de dónde viene la música, ¿no? Como punks, Dangerous Rhythm no tenían igual. Para mí todo esto de tener el grupo y todo era un sueño guajiro de chavito, te digo, de secundaria, como empecé con el cuento, ¿no? Empezamos a tocar en los Hoyos Funky y cuando yo vine a ver, tocábamos para 5,000 personas y éramos el estelar. ¿A qué horas pasó eso? La verdad no me di ni cuenta, ¿no? De pronto un día estábamos en el Cinema Las Torres con Sais y el Cinema Las Torres estaba totalmente lleno y habíamos metido Dangerous Rhythm y Sais más gente que Chacmol y el Tri. Vinieron tocadas grandes y vino un boom distinto de la música. Veía yo mucha gente que nos iba a ver que ahorita tienen sus grupos. Y se abrió la perspectiva de que los grupos mexicanos podrían tener acceso a lugares más grandes para tocar. Creo que sí dejamos un poquito de semilla para grupos que han continuado y grupos que tienen buen nombre. La música en México estaba muy estancada, aquí no pasaba absolutamente nada después del veto de Avándaro. Avándaro fue como el desborde de una cuestión energética que existía aquí en el país por la cuestión política, la cuestión social. Fue un festival muy importante donde habían muy buenas propuestas musicales como Peace and Love, Bandido. El rock and roll era una época muy fresa, en finales de los 50, principios de los 60, hasta que llegó la invasión del norte. Estaban mucho más ríspidos, estaban siendo más agresivos en el escenario. We Got the Power se convierte en el himno del Festival de Avándaro y obviamente lo más controversial. Y hubo realmente, injustamente, un veto a la música rock, porque la verdad es que en Avándaro no pasó nada. Los medios fueron los que
abusaron de su amarillismo, abusaron de su análisis, ¿no? O sea, sexo, droga, marihuana, encuerada de Avándaro. Entonces las estaciones de radio dejaron de tocar en sí música de rock en español. Porque oías Radio Capital, Radio Variedades, La Pantera, todos tocaban nuestra música. Y después de eso nadie tocaba rock. Muchos grupos que prometían mucho llegar, pues quedaron recluidos a los hoyos funkis y a las tocadas clandestinas. La sobrevivencia era muy difícil, porque vivíamos de tocar y ya no había dónde tocar, ¿no? Los hoyos funky eran algo especial porque no eran así como fáciles. No, puta madre, eso estaba gruesísimo. Los hoyos funkis normalmente empiezan por el centro, por la Buenavista, y después se expanden a las áreas populares. Había hoyos que estaban atrás de la penitenciaría. Si querías tocar en vivo tenías que ir al Salón Brasil, al Salón Revolución, al Salón Antonio Caso, al Gimnasio de la Nueva Atzacoalco, a lugares muy marginados con producciones sumamente primitivas. Si te parabas allí, era no nada más porque ibas a presentarles música, sino porque tenías carácter y temperamento para hacerle frente a la horda, porque uno no sabía cómo iba a estar la raza en esos momentos. Eran demasiada gente que asistía y no había un control de seguridad, no había nada de eso, ¿no? Y eran lugares donde no había baños, donde había una sola entrada, donde literalmente las paredes sudaban del calor humano que había ahí, ¿no? Donde 5, 6,000, 7,000, 8,000 gentes llegaban los fines de semana, con todo y que había prohibición, ¿no? O sea, los chavos compraban de sus caguamas y se metían, estaban ahí bebiendo, fumaban, aspiraban, lo que fuera. Intercambio de drogas, intercambio de todo, de bailes, de todo. O sea, sí era grueso, pero si te metías con ellos, te metías el chemo, pues ya eras parte de ellos, ¿me entiendes? Entonces ya abrías el camino. No había ningún tipo de restricción en cuanto a la conducta. ¿Por qué? Porque eran lugares muy marginales. Y obviamente cuando llegaba a caer la tira, pues era el desastre, ¿no? Y si no llegaba la tira, llegaban los soldados, ¿no? Era una cosa horrible, horrible. Muy contento de reunirme con Johnny, con Ricky, con Marcelo, después de 30 años de no estar juntos los cuatro. Marcelo y yo nos conocimos en la secundaria. Sí, somos amigos desde que cuando entramos a la secundaria, teníamos 13 años. Conocimos a Piro en esa escuela. Él iba 1 o 2 años abajo que nosotros. Lo único que teníamos en común era que éramos los locos de la escuela. Éramos los únicos tipos que traíamos el pelo largo, ¿no? Nos vestíamos distinto y por lo mismo siempre éramos los malos. Nos echaban la culpa de todo, ¿no? Aunque no hiciéramos nada, pero éramos los malos. Le gustaba mucho cantar a la onda de Mick Jagger, ¿no? Lo imitaba mucho a Mick Jagger, traía su greña. De ahí lo dejé de ver porque él se cambió de escuela y luego acabamos en la misma prepa también juntos. Y ahí se hacen muy amigos. Pero cuando yo de pronto empiezo a ir a The Clash y a los Sex Pistols y veo que tienen 21 o 22 años, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y dejé todo. Me faltaba un semestre para graduarme de hotelería y me salí de la universidad. O sea, dije, yo no voy a ser hotelero, yo voy a hacer una banda punk. Yo estaba ya tocando con José, teníamos un grupo de fiestas. Y de pronto me fui un verano a Los Ángeles y nunca se me olvida que entré a Tower Records de Sunset Boulevard. Yo había comprado New Boots and Panties de Ian Dury and the Blockheads. Y venía yo con los pelos parados y la cajera me dijo, ¿Are you in a punk band? Y yo le dije, yes, I am the singer of the first Mexican punk band. Y eso fue como en mayo, junio. Y andaba yo ahí lucubrando mi locura, ¿no? Un día me habló Piro, que venía de Los Ángeles, que había visto unos grupos de una onda nueva que se llamaba punk. Si le entrábamos a hacer eso. Y le dije que sí. Vamos a formar una banda punk. Dijo, vamos a hacer algo nuevo. Y me dice, órale. Y le dije, ¿y qué onda? Me dice, no, pues le hablo a José Viñón y al Tato y vente el domingo y ensayamos aquí. Entonces nos empieza a lavar el coco, ¿no? Fíjate que el punk y esto y estos discos, y sacó unos discos y Marcelo ya había comprado unos nuevos y dijimos, bueno, vamos a sentarnos a tocar algo, ¿no? Cuando Piro se apareció con los discos, pues nos pusimos a sacarlo y era básicamente, técnicamente muy sencillo. O cantó un tema y sacaron unos acordes en la guitarra y lo empecé a acompañar en la batería
¿Y que suena una canción? Tenía una grabadora de carretes y grabamos Anarchy in the UK. Y entonces ya quedamos de escuchar ciertas canciones para empaparnos un poco más de esta música. Y ahí empezó la idea de hacer el grupo. Entonces yo estaba aferrado en dedicarme a la música y en formar una banda punk y nada me iba a parar. Tato estaba estudiando biología y le dio miedo. Él sabiamente dijo, con permiso, yo voy a seguir en la universidad, voy a acabar mi carrera, y se fue. Y empezamos a audicionar gente y era un fracaso, era horrible. Estoy hablando de 78. Pues todavía la onda aquí en México era el rock de Iron Maiden, de los Stones, todo esto. Entonces, pues todos los bajistas que convocábamos a que vinieran a reemplazar a Ricardo, llegaban todos con el pelo largo, con chamarras de mezclilla, con parches que decían Peace and Love, ¿no? Pantalones acampanados. Y pues como que no pegaba, y cuando empezaban a oír la música más, se empezaban a friquear, decían, ¿qué les pasa a estos güeyes? El primer punk que yo conocí fue Johnny Danger. Tú traes una serie de energías moviéndose adentro y de pronto encuentras un lugar donde sacarlo. Piro empezó a llevar gentes que nos escucharan, ¿no? Y llevó a Paco. Yo me di cuenta que existía el punk a finales del 77 por un Cream, una revista Cream. En la hoja de atrás, que se llamaba Backstage, ahí de pronto aparecieron unos punks y dije, puta, qué chingón, ¿me entiendes? Entonces fui con Piro y le dije, cabrón, mira lo que están haciendo allá. Paco se vestía igual, ¿no? Traía el pelo parado, se vestía muy bien, lucía muy bien. Y Paco llegaba a bailar con su novia, pero bailaban desenfrenadamente, o sea, bailaban con mucha pasión. Como me decía Piro, el punk a ti te acomoda al pedo, cabrón, porque era hora que chinguen a su madre todos, cabrón, ¿entiendes? Y si no le gusta a nadie, me vale madre. Entonces toda esta actuación que te salía, pero y además era un vehículo, cómo sacarlo, cómo hacer un acting out o una catarsis siquiera de todo eso, el punk fue genial. Y yo de pronto dije, mi mejor amigo, Paco Méndez, aka Johnny Danger, es el mejor punk de la Ciudad de México. Y un día estaba yo con Piro y lo volteamos a ver y le dijimos, oye, a ver, Méndez, cuélgate el bajo. Entonces dijeron, tú, siéntate aquí y mientras te enteras de cómo funciona, pues sabes lo que haces, ¿no? Y yo tocaba el bajo desde que tenía 14 años, entonces yo creo que me sentía capaz de poderle enseñar a él a tocar el bajo, ¿no? Como traíamos toda la actitud y toda la propuesta y teníamos ganas de expresarlo, pues yo terminé entrando al grupo. Se quitaba la camisa y actuaba y movía el bajo y entonces aportó muchísimo a nivel visual, ¿no? a Dangerous Rhythm. Y ahí fue ya donde la cosa verdaderamente agarró un camino y se volvió muy serio. Deberíamos de ponernos algún nombre artístico cada uno para que nos conozcan así. Decir, bueno, yo, pues Piro, el Pyromaniac, que así que me digan. Johnny es el nombre más común en el rock, entonces Johnny. Y luego, ¿qué apellido te pones? Rip Sick vas a hacer, porque Sick es así, enfermo, un nombre así, bien impactante. Oye, pero eso está medio extraño, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a llamarnos Rip Sick, a ver de qué se trata, ¿no? Digo, no sé qué hayan dicho los demás, pero era peligroso, o sea, realmente era peligroso. Entonces, Johnny Danger. Marcelo, no sé si le produjeron alguna propuesta, pero él dijo, no, yo me llamo Marcelo. Entonces ya era el Johnny Danger, el Pyromaniac y el Rip Sick y Marcelo. Hubieron 3 o 4 nombres temporales, como Johnny Black, Johnny Lacra y alguno otro, mientras llegaba cable, no llegó de un día para otro, como las canciones. Llegan cuando tienen que llegar. Pues eso fue, digamos, los comienzos. Ya después fue ir decidiendo, pues, cómo nos íbamos a llamar. Dangerous Rhythm es una canción de Ultravox de la cual toma el nombre Piro para ponerle hacia su banda, del primer disco de Ultravox cuando estaba John Fox en ese grupo. Y tenían una canción que nos gustaba mucho escuchar, que se llamaba Dangerous Rhythm. Era como 77, 8. Algo hay en el ritmo que tenemos, ¿me explico? Algo hay en ese ritmo que proyectamos cuando tocamos, que es peligroso. Hay una historia antes de que yo entrara a tocar. El ingeniero me corrió. Entonces yo fui y le rompí a golpe los vidrios de su casa. Lo que yo esperaba al día siguiente es que me dijeran, cabrón, no te vuelvas a poner un pie en las tocadas del grupo nunca. Y en lugar de eso fue
síguelo haciendo. Además me dijo así, literalmente, ni James Dean. Lástima que no tenía una cama. Entonces tú luego te das cuenta de que tienes permiso para hacer eso. Así como James Bond tiene licencia para matar, nosotros teníamos licencia para hacer Bond y hacer cuanta pendejada quisiéramos. Y lejos de que alguien se molestara, les encantaba. Nunca habían visto eso en vivo. Ellos fueron mis primeros amigos punk, porque no habían punks en México. Por ahí había un personaje que se llamaba el Hada Malvada, que tenía como una especie de idea de un grupo que se llamaba Rebelde Punk, pero no pasaba nada, ¿no? Tú veías a los grupos mexicanos todavía con influencia de la época hippie. Que pues era de jeans y greña larga y la camiseta medio de jerga y el guarache, ¿no? Algunos de estos músicos que hacían nos estaban moviendo en el lado de la vanguardia aquí en México, después empezaron a virar al punk. Era la época pues, de los 70s y la moda era el cabello largo, ¿no? Los punks usaban el cabello corto. Walter, Humberto Álvarez, Alex Ice and Drinks o Ace Ring, inclusive Chuck Moll tuvo su momento que dejaron de ser progresivos para hacerse más New Wave. Ya estábamos un poquito desencantados con la escena del progresivo y esto en México, porque nosotros nos íbamos muy por el lado de lo experimental y de la improvisación y eso, entonces como que el público no agarra mucho la onda. Entonces ya buscábamos algo distinto. Nos había costado tantos años convencer a nuestros padres o enfrentarlos para que nos dejaran tener el cabello largo. O sea, había sido un triunfo, ¿me explico? Que te lo tuvieras que cortar era como decir, no manches, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Empezamos a adoptar todo lo que era el look. Bueno, vamos a pensar cómo le vamos a hacer ahora para ser punks. Es como ver esas fotos, ver otras fotos, tratar de ver dónde obteníamos algo de información y de volada empiezas a ver cómo te construyes un vestuario, ¿no? Pues lo primero fue conseguir pantalones o mandar a arreglar los pantalones para que fueran pegaditos, ¿no? De tubo, que era lo que se usaba. Conseguir botas, conseguir una chamarra de cuero. Decíamos que no íbamos a usar mezclillas, ¿verdad? Decíamos, no, vamos a buscar otro tipo de pantalones. Aunque fueran pantalones de casimir, pero que fueran viejos y entallados. O sea, medio párate el pelo, ponte una camiseta morada y asume la actitud mentamadres, haz muecas. O sea, ese era el actuarlo, ¿no? No era nada más vístete así y siéntate, ¿no? Tú los veías a ellos y el pantalón pegadito, el cabello como con vaselina, el paliacate en el cuello. Totalmente era un rompimiento con los grupos de rock progresivo mexicano o los grupos de rock de aquella época. En público a los 5 días. Eso es pues yo diría que es un logro, ¿no? Tocaras como tocaras, a los 5 días estabas tocando con gente enfrente. Empezamos a ensayar en agosto del 78 y empezamos a tocar en vivo en octubre del 78. De pronto alguien decía, oye, voy a tener una fiesta en mi casa, dile a Piro y a su grupo que se vengan a tocar, ¿no? Pues órale, pues vamos a tocar, que queríamos era presentar el repertorio. De ahí
empezaron a suceder cosas muy locas. En algún momento, ya que fuimos a tocar a muchas fiestas, nos empezamos a dar a conocer en algunos lugares. Les empezó a interesar a algunas personas escucharnos y nos llamaban para ir a tocar a lo mejor a algún lugar. Para empezar, nos vio otra persona que no sé cómo llegó al asunto, pero tenía que ver con nosotros. Se apellidaba Mosqueira. Roberto Mosqueira fue el primer interesado en que hubiera un grupo punk. Él trabajaba en una agencia de publicidad. Era un director de cine creativo, comerciales. Dijo que iba a ser nuestro manager, el manager, ¿no? Chiro. Entonces él nos consiguió que fuéramos a tocar a un hoyo funky en Tlatelolco. Junten sus chivas, vamos a tocar. Junto con un montón de grupos, o sea, es una cartelera de 10 grupos y ustedes van a tocar ahí. Y eso estuvo todavía más cotorro porque de ahí nos enfrentamos ya a público de veras, ¿no? O sea, los otros eran públicos de fiesta, casi todos se los conocíamos. Pero aquí era otra onda, ya era gente que no teníamos idea de quién era. Entonces llegamos a Tlatelolco, me acuerdo esa vez, íbamos todos medio fachosos, nos veíamos un poco diferentes y en el momento que nos dicen, pasen ustedes, tuvimos que pasar por todo el público y subir al escenario y nos chiflaron. Siempre te gritaban cosas, ¿no? Como yo andaba pelón, todavía existía un programa que se llamaba Koyak, en que el protagonista era un tipo pelón que siempre traía una paletita, ¿no? Entonces salía yo. A ver, ese es mi Koyak. ¡Saca las paletas! Y yo llegaba de pronto con mi pelo con jalea peinado para atrás, así un poco como Dave Vanian de The Damned. Esos Travoltas, ¿no? Esos mis niños bien. Y cosas así, ¿no? Era pues, muy chistoso. Lo tenías que tomar con cierta gracia, porque si no te subías al escenario un poco paranoico, medio agresivo, con ganas de a lo mejor soltarle un patín a alguien. Y era un ambiente, era rudo. Lo que no era chistoso cuando empezaban a aventar botellas, había que esquivarlas, pero... Y a veces no sabías cuál podría ser el resultado, pero era la cuestión de, pues vamos a hacerlo, ¿no? No somos oficinistas ni contadores, somos músicos rock and rolleros punks y vamos a tocar donde sea. ¿Cómo estás? ¿Bien? Eso. Velízate de nuevo, por favor. Cuando acabamos de tocar las primeras 2 canciones, los cuates estaban nada más viéndonos, ¿sí? No aplaudían, no decían nada, no sabían cómo reaccionar porque no habían oído esto. Estaba la gente chiflándonos y gritando y chiflándonos y gritando y nada más se oyó a la baqueta, ¿no? ¡Pum! Paco Grueso, que era el dueño o el promotor del Teatro Antonio Caso. Paco Grueso pertenecía a las Juventudes Priistas, entonces él controlaba el teatro de Tlatelolco y programaba los grupos ahí. Él hacía shows todos los domingos, entonces nos empezó a invitar, hasta que de pronto ya tocábamos allá cada rato, ¿no? Todos llevaban el pelo largo, todos traían sus chamarras de mezclilla, los pantalones acampanados. Ahí es donde yo empecé a ver cómo la moda empezó a cambiar, ¿no? Desde el día que vimos a Dangerous, pues sí, nos impactó, ¿no? La verdad nos impactó porque ver una banda con esa energía y jóvenes, ¿no? Y el vestuario, ¿no? Y ya a partir de la segunda, tercera vez que empezamos a ir, ya veías que los chavos ya llegaban con seguros en la chamarra o ya llegaban con el pelo corto y se lo paraban. Y empezaron estos pantalones de tubito, botas de sardo, ropa más o menos diseñada por ti mismo. La segunda vez que fuimos a ver a Dangerous, nos hicimos los pantalones de tipo piel, ¿no? Compramos grasa de zapatos y se la untamos a los pantalones, ¿no? Y le sacamos brillo y nos hicimos unas playeras. Ya empezaron a agarrar la onda, les empezó a gustar, ¿no?
Tú ves a la banda, te gusta y tratas de seguirlo, imitarlo, ¿no? Tú te hacías tu vestuario, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la cultura del punk. Mis cuates se pintaban los zapatos, uno rojo, uno blanco, verde, ¿no? Comprábamos ropa en Tepito y le agregábamos cosas y comprábamos un spray con letras y le ponías letreros a la ropa. Con llaves, con limas, o a base de estar... Rompíamos nuestros jeans para estar acá a la supermoda. Nos hacíamos nuestras playeras de Dangerous, ¿sí? A veces hasta en caricatura, pero siempre nos decía la banda, oye, ¿dónde compraste tu playera? No, yo me la hice. ¿Cómo? Sí. Encontramos allí en Tacubaya una tienda, por ejemplo, de puros lentes de esos picudos con piedritas. Después de tener 100 ahí pares arrumbados durante años, de repente se vació la tienda. Entonces todos éramos como homenajes a los que ya existían. Yo era homenaje a Nina Hagen. Los fans de Size pues, se vestían de vinil. Los fans de El Piro eran así como más rockabilly, más motorcycle style, ¿no? Alguien muy al principio los iba a ver ensayar de una revista que se llamaba Conecte y escribía, cuando ensayan, están vestidos como cuando tocan. Me sorprendió mucho una vez que llegamos a la Nueva Atzacoalco y estaba un cuate con un moicano impresionante parado arriba del aro de la cancha de básquetbol y con los pantalones en el tobillo, o sea, desnudo, ¿no? Y yo dije, bueno, ya está llegando el punk a México, ¿no? Rip Seal. Nuestro Charlie. El único y auténtico Rick, cabrón. Tomábamos muy en serio el asunto del ensayo, el tratar de ser cada vez mejores. Pero nos veíamos mucho y eso hizo que el sonido del grupo y la música fuera tan intensa y también organizada, me explico, también ensamblada. Cada vez agarraba más forma todo esto del grupo, ¿no? Y creo que era parte de todo este rollo como de tomarte en serio, ¿no? De creerte lo que estás haciendo, ¿no? Porque si tú no te lo crees, pues ¿quién te lo va a creer, no? Y eso se siente, ¿no? Cuando dices un grupo que toca su música con congruencia, pues lo sientes, me explico, lo aprecias. Vivíamos para ensayar, para echar desmadre y para conocer mujeres, ¿no? Teníamos más seguidores, ya la gente del hoyo, pues ya éramos parte del elenco que se presentaba ahí cada fin de semana, ¿no? Siempre había como un grupo que nos seguían a Tlatelolco, al Salón Brasil, al Revolución. Cuando empezamos nosotros nuestra pandillita, que primero fuimos 3, al rato fueron 150 amigos de Iztapalapa, parte de Nesa. México es tan grande, ¿me entiendes? Que de pronto llegabas a la Nueva Atzacoalco y llegabas a un gimnasio y habían 5,000 punks, ¿me entiendes? Era una cosa impresionante. Se hizo inmenso. Fuimos a tocar a un lugar que se llama la Nueva Atzacoalco. Las calles, antes de llegar a este lugar, ya no estaban ni siquiera asfaltadas. Y cuando llegamos al lugar, pues nos estacionamos a un lado donde nos dijeron que era la entrada de artistas. Pero pues era un montón de gente ahí tratando de entrar. Todos los chavos estaban arremolinados alrededor del lugar. Y la seguridad consistía en unos tipos con bats de béisbol. Y cuando los chavos se querían meter, pues estos tipos nada más empezaban a abanicar. Y quítense. Entonces el cuate que ya llegamos y le dijimos, somos el grupo Dangerous, venimos a tocar, me dice, cuando les diga, se agachan y entran. Entonces agarra y toca, soy yo, güey, abre. Y me dice, 1, 2, 3, y empieza a abanicar, porque todos los chavos estaban ahí juntos, que se querían meter sin pagar, ¿no? Y nosotros nada más nos agachamos abajo del bat y este cuate empezó a aventar batazos y abrieron la puerta y nos metimos. Por ejemplo, con Size, no alternamos con Dangerous allá, pero sí fuimos a tocar en algunos de los hoyos funkis, como nosotros les decíamos el hoyo de Paco Grueso. Y estaba Walter Smith con unos pantalones amarillos y una camiseta de manga larga con una estructura ósea. ¿No? Entonces se veían los huesos del brazo aquí, se veía la caja torácica aquí, y de pronto se paran en el escenario y un güey le grita, ¡a ver esa pinche bacteria! Entonces eso eran los hoyos funky, ¿no?
One more time, amigo. One more time. Eso. ¡Paco! Por eso me salí del grupo. Siempre estaba Pura pizza, ¿verdad? Pues empezamos a experimentar, a tocar cosas, ahora sí, como dicen en el radio, de su propia inspiración. Y de pronto un día surgió una canción que se llama The Bar. Sitting in a bar, smoking a cigar. ese se le ocurre, debe ser publicista ese. Y otra canción que se llamaba No, No, No. Muy punks, realmente son punks. Entonces ya estábamos muy puestos ya con que éramos compositores. Una duraba 50 segundos y la otra casi 2 minutos. Piero era muy amigo de Roger Azcárraga, que era hijo del dueño de Orfeón. Tenía una compañía de discos, pues así es, mi papi me la dio, ¿no? Perdóname, pero sí funciona. Y era muy amigo de Piero, era muy camarada de él. Entonces le dijo, ¿por qué no vienen al estudio, allí en Orfeón, y yo les grabo? Tú veías a Piro terminando de cantar The Bar y No, que iban seguidas, y era una expresión de que había usado la última cantidad de oxígeno que le quedaba. O sea, cantar eso no te da tiempo de respirar, a esa velocidad no puedes respirar de ninguna manera. Me acuerdo que cuando la grabamos yo estaba sin aire, porque era un fraseo sin respirar constante, ¿no? Muy intenso, mucha adrenalina. Y también grabamos una versión punk del blues de los Rolling Stones que se llama Stray Cat Blues. Decía, digo, ¿por qué no tocamos algo de los Rolling, pero no como los Rolling? Decía, vamos a tocarlo como nosotros. Stray Cat Blues ya la habían puesto ellos antes y a mí siempre me pareció algo muy extraño porque aunque vamos al doble de velocidad parece que durar el mismo tiempo, entonces esa es al menos es la sensación que te deja. ¿Cómo puede durar el mismo tiempo una canción que estás tocando al doble de velocidad? Para la gente que no lo sabe, en esa época no podías grabar en los estudios profesionales si no formabas parte del sindicato de músicos. Había inspectores que te hacían toda esta onda de que te pedían la credencial, si no traías la credencial te cobraban por grabar. Entonces, pues casi siempre era más fácil convencer al señor del sindicato en el turno de la noche, porque pues, era un tipo que estaba aburridísimo ahí a las 2 de la mañana sin nada que hacer, sentado afuera del estudio, ¿no? Entonces le ofrecimos lo mismo que al ingeniero. Y lo primero que nos dice el ingeniero cuando entramos, dice, tengo hambre, quiero cenar. Entonces pedimos unas pizzas. Y en lo que llegaban las pizzas, el ingeniero se puso a poner los micrófonos, todo. Ya estaba listo todo, hicimos una prueba, todo estaba muy lindo. Y de repente llegan las pizzas, el cuate se come su pizza, nos dice, bueno, buenas noches. A Rogelio le dice, mira, aquí se echa a andar la grabadora, aquí se echa para atrás, aquí la escuchan y aquí grabas. Y se fue. Y nos dejó solitos en un estudio. Oh, maravilla. Empezamos a bloquear y a la media hora empezamos a echar telefonazos y a la hora aquí hubo una fiesta tremenda, había mujeres, había amigos, había todo lo que te puedas imaginar. Un cuate se desmayó en la consola, se quedó ahí tirado y así salió nuestro primer sencillo. Estábamos muy verdes, apenas empezamos a juntar el grupo, entonces oyes esa grabación y estamos todos fuera de tiempo y la grabación está medio chuletona, pero como que fue los primeros pininos de que empezábamos a ver que algo se podía hacer. Nuestro primer show fuera de la Ciudad de México fue en el Club de Leones de León, Guanajuato. Y era un escenario como con 3 columnas, ¿no? Entonces en el primer escenario estaba Nuevo México, con unas cortinas, sus luces, sus amplificadores. En el escenario de la derecha estaba una banda de covers muy conocida que se llamaba Arcoiris Band, y en medio estábamos nosotros. Y lo único que había en nuestro escenario era el Twin Reverb de Marcelo, con su guitarra arriba.
No teníamos equipo. Hablamos con Carlos Mata, que después se volvió muy amigo de nosotros, y nos dijo, ¿sabes qué? Pues yo se los rento, ¿no? Porque a mí todo esto me ha costado mucho trabajo. Y bueno, no llegamos a un acuerdo y los de Arcoiris Band nos prestaron todo su equipo y todo. Y tocamos y fue una maravilla. Una vez fuimos todos a Acapulco, a unos conciertos que dieron increíbles. Nos contrataron y llevaron a Danger Rhythm y a Size. Los grupos siempre, yo quiero cerrar, ¿no? Quiero ser el estrella. Lo bueno es que eran 2 conciertos. Entonces dijimos, bueno, un día cierra uno y otro día cierra otro. El primer día abrimos con Size y cerraba Ritmo Peligroso. Pero llegó un momento que de repente se fue la luz. Y Danger Rhythm no pudo tocar. Recuerdo que el Piro andaba así cantando en acústico con unas maraquitas y realmente pues no pudieron tocar. Quedaba la duda de que si nosotros nos habíamos boicoteado o algo, porque siempre había algunos piques, pero no fue así. Después, más tarde, se dieron cuenta que había una rata que se metió al transformador de luz y eso fue lo que provocó el cortocircuito. En esta gira pues era beber y beber, desde la mañana ya estábamos a las 10 de la mañana al lado de la alberca. Pero digo, era muy chistoso, porque en esa época, como decías, se usaban mucho los pantalones de cuero y las camisetas negras y la ropa negra y eso entonces, y los lentes oscuros y todo ese rollo, ¿no? Íbamos con plásticos encima porque ¿cómo nos iba a dar el sol? Entonces era muy chistoso ver a los punks con pantalones de cuero, pantalones que unos se llamaban pielets, que eran de plástico, imitación cuero, en el solazo de Acapulco, ¿no? Entonces pues la gente nos veía y decía, pues estos sí que están completamente enfermos, ¿no? Un punk asoleado no es punk. Tiene que tener ojeras y portarse mal. Señoras y señores, por el rock and roll y por el Dangerous que cumple 40 años. Por esa época grabamos el EP de Electroshock, I Pity You y Social Germ. Que decía, social germ, you're a social germ, the only product of a decadent sperm. Eres un germen social, el único producto de un esperma decadente. Es una letra verdaderamente punk, ¿me entiendes? Uy, yo estaba feliz con esa letra, ¿no? Y tenía un bajo con una cadencia maravillosa que podría haber sido, sin darnos cuenta, el principio de algo medio latino, ¿no? 3 muy buenas canciones. Como son en inglés, no se entendió mucho la letra. Y fue cuando sacamos el vinil rojo. Salió también con el sello de Orfeón. Y vendimos 5,000 copias en 2 días en los Hoyos Funky y nos quedamos impresionados. Yo tendría para ponerme en las orillas de los lugares en segundos pisos y donde tocábamos. Porque si tú te paras en el borde de la estructura, creas una sensación de angustia, a lo mejor porque no sabes si te vas a caer o no. Estábamos tocando en Querétaro con Paco Gruexo y había un escenario que era como de 5 metros de altura y el Johnny estaba tocando de puntas ahí. Entonces yo estaba cantando y estaba más concentrado en que se fuera a caer. Claro, no piensas que el cantante se va a angustiar por lo que estás haciendo. Eso me enteré después. Me desconcentré por completo de la rola, pero estaba pensando, no se vaya a caer, si se cae se mata, ¿no? Tú lo haces porque es parte de la propuesta. También eso fue en un lugar en el Estado de México. Era un lugar que era un tapanco, que estaba como unos 3 metros arriba de la gente. Y en todo el lugar había vigas. Y entonces el Piro estábamos tocando y de repente al Piro se le ocurrió colgarse por ahí y se fue hasta como la mitad del lugar. Todo el mundo lo veía. Se quedaban, empezaban a gritar, ¿no? Y se regresa y mientras estábamos tocando. Y la gente agarraba mucha onda con eso, con nosotros, ¿no? Las corrientes musicales siempre nos llevaban, por ejemplo, a Hip 70, donde estaban todos los discos, revistas, todo. Armando Blanco era el dueño de Hip 70, que era una tienda de discos que estaba en Insurgente Sur. Que se volvió un ícono de la alternativa y de la forma de tocar una música diferente. O sea, sí, la primera imagen que tengo de Armando Blanco fue una quema de discos, de música disco, en la banqueta de Hip 70. Y tocábamos en la banqueta mientras se quemaba el disco en una hoguera y la gente seguía tirando discos. Entonces, de repente, no sé cómo, eso sí, me entero que Piro Pendas y Dangerous Rhythm van a romper disco, que eso sí ya odiábamos la disco. Con la intención de dar a entender de que eso ya había muerto, ¿no?
trayendo algo diferente o algo nuevo. A Armando se le ocurrió esta locura de empezar a hacer tocadas arriba de la tienda. Traía ese feeling con nosotros y se desocupó un lugar que había justo arriba de la tienda y lo rentó para que tocara. Hip 70, ya cuando lo hicieron arriba, pues estaba padrísimo, la verdad. Ya era un lugar de conciertos de 2 pisos. Y se empezaron a presentar pues, todos los grupos que había en esa época, ¿no? Se podía tocar en el Foro Isabelino, que estaba ahí en la calle de Sullivan, o está todavía. Se podía tocar en la Carpa Geodésica, pero era más como para la élite del rock mall y para estas cosas como un poco más, más culturales, por llamarles de alguna manera. Y el Hip 70. El grupo de base, como digo, era Sacudo Botas. Y muy pronto también lo fue Danger Rhythm porque era un grupo que le gustaba mucho a Armando. Donde ya estábamos tocando un poquito a otro nivel, con un mejor sistema de sonido, con un poquito de seguridad. Había un grupo de gente que iba a Hip 70 porque era el lugar donde había que ir. Y empezó a llegar mucha gente porque se empezó a correr la voz de que era un club punk. Pero luego nos fuimos dando cuenta que había gente que iba a Hip 70 a vernos. Yo no tenía coche en esa época, pero conseguí que mi papá me prestara el suyo. Y fuimos, por supuesto, a donde, a Hip 70, a ver a Dangerous Rhythm. Porque no me acuerdo si fui con Saúl o con quién, que me dijo, vamos a ver a un grupo punk, porque es el único grupo punk que hay. Y esto fue en Hip 70, pues, ¿qué sería? ¿80, 81? Y la primera vez que vi a Dangerous Rhythm precisamente fue en el Hip 70, en una tocada también con Kenny and the Electrics. Yo iba, no sé, no me acuerdo muy bien, pero estaba así con la mollera súper aguada todavía. Fui al Hip 70 por primera vez, ha de haber sido en el 81, y me toca una gran noche con los Casuals, con Dangerous Rhythm y con Size. En Hip 70 sí me tocó ver esas cosas, a Paco aventándose a la gente y Piro aventándose a la gente, que eran cosas que no pasaban usualmente aquí. Nunca pensé que me iba a caer. Y una vez estábamos tocando y el Paco traía, digamos que 2 o 3 alcoholes encima. Nunca me dio miedo pararme en el borde de nada. Y esta vez se le pasó el asunto y de repente se fue de hocico, con todo y bajo, y cayó al piso. Lo que te preguntas cuando te estás cayendo es, tengo que seguir tocando. Se vino el ampli también, y sé que alcanzó a agarrar el ampli porque si no ahí se descascara todo, ¿no? Entonces te caes y tocas. Eso no es el problema es cómo te paras. Todos los grupos de cualquier extracción sociocultural nos encontrábamos ahí a escuchar a otros grupos de otros sectores y en ese sentido nos contaminábamos o nos conocíamos y eso enriquece toda cultura. Cuando empezamos se le ocurrió que para no pagarnos, ¿no? Nos dijo, les pago en especie. Entonces nos abría la tienda después de la tocada y cada quien nos podíamos llevar 10 discos. Cada quien, ¿no? En esa época él vendía los discos como oro. Entonces llegábamos y empezamos a hacer una biblioteca buenísima. Siempre nos íbamos con nuestros discos. Ya la tercera vez ya se rajó. Entonces dijo, no, les voy a pagar. Yo creo que fue el momento que a lo mejor empezamos a ganar un poquito más de dinero porque cada 15 días, ¿no? Tocábamos ahí en el Hip 70. Era un sitio en el que pese al desenfreno y descontrol yo me sentía seguro. Me preguntas por qué, pero yo ahí me sentía muy seguro. Yo temía que fuera a acabar la tocada y que nos fueran a asaltar a todos, ¿no? Así yo hasta me quería ir antes, porque yo así temía que fueran a tomar rehenes, ¿no? Comienzo a ver personajes que estaban absolutamente en la onda y estaban on the cutting edge en asuntos de fashion, como Ulalume, como Jack Richmond, como Mariano Petit, que en paz descanse, como Pepe Guadalajara, también fallecido, y me doy cuenta de que hay toda esta tropa que andaba vestida como lo que yo estaba buscando en ese entonces. En Hip 70 fue donde se formó la escena del New Wave y el punk en México, en la región sur de la ciudad. Porque también en ese mismo momento estaba empezando todo el movimiento del punk en México, de Tlatelolco, que sí era el punk de los chemos. Por los chavos como el Ganso, que era un personaje punk que estaba en el Chopo. Realmente el punk que existía en el sur de la ciudad no tiene nada que ver con el punk que se empezó a desarrollar, por ejemplo, en la San Felipe de Jesús, en el norte. O sea, son realidades muy diferentes. La gente que iba a Hip 70 fue muy significativa históricamente, pero era un pequeño sector. O sea, estaban los rockeros de Ciudad de Zacoalcóyotl, estaban los
chavos banda ya existiendo en el poniente de la ciudad, en los barrios, en los arrabales, ¿no? Y que sí eran realmente chavos que andaban de día y de noche con el mohawk y con la cadena y con el safety pin acá y el colguije y todo esto, a diferencia de muchos de nosotros que sí lo éramos, pero llegando a nuestra casa, pues ahí está tu papá, entonces pues la gorrita, espérate, o el gel o algo para quitarse. Nosotros desde Los Reyes de la Paz íbamos a ver a Dangerous al Salón Brasil y de allá nos veníamos a Hip 70, al Ágora, al Gandhi, cuando tocó en Gandhi. Cuando se hizo la tocada de Nuevos Valores del Rock en el Auditorio Nacional, que estuvo Julissa, ¿no? Y Manolo Muñoz. Ahí llegó mucha gente a ver a Dangerous. Ensayábamos todos los días y luego toda la gente que está ahí en el ensayo, porque eran ensayos donde llegaban todos estos que iban a Hip 70 y otros más, y entonces normalmente a veces de ahí te ibas a una fiesta, ¿no? Pues la mayoría de las veces eran fiestas en casas privadas, fiestas domésticas. Pasaban cosas muy chistosas, te digo, y no necesariamente teníamos que ser punks para que pasaran. Creo que bastaba un poquito de inconsciencia. Éramos conscientes de que éramos vanguardia y abusábamos de eso, y éramos conscientes de que choqueábamos y éramos cabrones. No, nos portábamos pésimos. O sea, llegábamos a lugares y rompíamos las cosas y nos odiaban. O sea, llegábamos, tirábamos las copas. Éramos los enfants terribles. Cuando ven que vomitas, con los que van contigo rompieron no sé qué, se pelearon, le pegaron al de la casa, entonces eso ya no es tan atractivo. Eso es peligroso. Y entre los que golpeaban a los de la casa estábamos nosotros. Podíamos llegar a ser bastante antisociales, ellos. Yo no, yo nunca. Sí era Pasolini y asociados, ¿no? Las fiestas eran eternas. Estas fiestas duraban 5 días. En donde consumíamos drogas muy baratas y muy accesibles. O sea, íbamos todos por lo mismo, la autodestrucción y el no futuro. Punto. Éramos toxicómanos, digamos aquí Netón, la droga del reventón. Te vendían por $1 una pastilla y si la combinabas con alcohol, pues acababas en el suelo y luego acababas, pero ¿quién me bajó el zipper? ¿Y por qué tengo los pantalones en las rodillas? ¿Y por qué estoy raspado de aquí? Porque uno perdía la conciencia. Oye, para todo lo que nos metimos, de veras que somos unos supervivientes increíbles. Había ocasiones en que de plano estábamos en el pasón o en el desmadre absoluto y íbamos a la zona rosa a intimidar, entonces nos veníamos todos caminando y pues pasa junto a 30 güeyes vestidos así en este rollo, pues si se agachabas la cabeza, ¿no? La verdad es que no cualquiera podría haber sobrevivido a ese desenfreno. Estas aventuras que emprendíamos tenían secuelas. Nos veía una gente y entonces nos hablaba otra gente para presentarnos en otro tipo de lugar. Curiosamente, Dangerous Rhythm fue la primera banda que empezó a llevar el rock o el punk rock a otros niveles. Porque como el punk estaba de moda... Nos empezaron a llevar a tocar a discotecas. Que entonces eran los lugares más fresas que te puedas imaginar. Empezamos a tocar en el Vogue, en el Magic, en el Fantasy, y era muy curioso porque nos iban a ver como una bola de animales raros, ¿no? O sea... Ese era el lugar más antagónico, ¿no? Para haber ido a tocar. Entonces el Dangerous tocaba y eran 50 minutos de adrenalina, y yo me acuerdo que la gente se quedaba así, de pronto ni aplaudían, estaban como viéndonos, como diciendo, ¿de dónde salió esta gente, no? ¿De quiénes son o de dónde vienen, no? Por más punk y energético que fueras, la gente pues está comportándose nice ahí con la chava que tiene a un lado. Cosas, las discotecas siempre eran lugares para el snobismo, ¿no? Pero bueno, ahí aparecimos en varias. Tampoco fue muy
productivo en el sentido de que trajera más y más o regresar a la misma discoteca. Yo creo que tocamos una vez en cada una y no volvimos a tocar nunca más, ¿no? Aquí no pasaba nada. Entonces, si nosotros no nos tratábamos de hacer nuestra propia realidad, nadie lo iba a hacer por nosotros, ¿no? Y entonces entramos en contacto con Ricardo Ochoa cuando estaba formando Kenny and the Electrics. Peace and Love fue mi primera banda exitosa y de ahí viene Náhuatl, 70s, y después me voy de México y regreso ya con Kenny and the Electrics. Y eso me lleva a la parte de la producción ya en los 80s, aquí en México. Por ese entonces había un grupo que se iba a llamar más tarde Maná. Creo que las cosas empezaron a madurar cuando me pongo a producir el disco de Sombrero Verde, que ahora saben todos quién es Sombrero Verde, ¿no? Y les iban a hacer su primer disco. Los empiezo a producir a ellos para Ariola. Nosotros teníamos un lugar para ensayar. Y Ricardo me fue a ver para pedirme que querían alquilar el espacio porque el grupo, como venía de Guadalajara, no tenían dónde ensayar. Hizo buena amistad con nosotros, nos oyó tocar y le interesó el grupo. Y salió la idea de que él podría ser un buen productor del disco porque tenía conocimiento, había estado en California. Profesionalmente yo veía que faltaban muchas cosas, ¿no? En el aspecto no creativo, sino más bien de ejecución, ¿no? Lo mejor que pudimos haber hecho nosotros es escogerlo a él como productor musical, porque aprendimos mucho en el estudio. No aportó en el sentido del sonido del grupo, pero hizo un trabajo bastante respetuoso. Creo que Ricardo fue parte vital de enseñarles y el Piro también encontró la manera. Y encontró la manera de hacer su música, su concepto y mantenerse vigente todo el tiempo. Y la compañía había traído a un ingeniero americano, se llamaba Max Reese. Recuerdo al ingeniero del LP, porque el ingeniero del LP era un tipo muy hippie, había tenido un disco de oro de Tom Petty. Pero que se las sabía de todas en el audio. Y él vino a hacer el disco de Green Hat. Y entonces Ricardo se le ocurrió la idea de que por qué no echarle el buscapiés de que si le interesaba grabar más por fuera, ya que estaba aquí a cuenta de la compañía, ¿no? Y el cuate dijo que sí, le interesaba. Y entonces se hizo el primer disco de Kenny y el LP de Dangerous. Y Armando Blanco creyó en la banda y nos apoyó. De hecho, el primer y único LP de Dangerous Rhythm salió bajo el sello de Hip 70 Records, que fue el único disco que salió bajo ese sello. Ahorita los muchachos están despejando con toda su fuerza. Y se aventaron a hacer una producción independiente muy buena, y entonces lo mezcla Max Reese, que era el que mezclaba los discos del punk de las bandas de California. Hoy es el disco que él nos grabó y luego que se lo llevó a cortar a Estados Unidos, y creo que tiene la calidad de los discos americanos. Cuando él mezcló el disco fue váyanse todos para la chingada, es decir, me voy a dar una serie de churros aquí en la oscuridad, creo que hasta puso unas velas y voy a ver cómo queda, ¿no? Dice, pero oye, vamos a decirle a Mario Catalá que nos haga unos dibujos, él pinta muy bonito, dice, vamos a pedirle que nos haga unos dibujos y hacemos la portada. Dice, pero tenemos que ir a posar. Cada ida a casa de Mario Catalá a ir a posar era una fiesta. Era muy importante tener un disco, aunque no había apoyo de una disquera, porque no existía la disquera, no había tal cosa como payola o presentarse en radio o cosas así. El público lo compraba el disco. Pues no lo podías conseguir tan fácilmente y de repente incluso lo ponía entre mis amigos ahí en Tlatelolco, ahí en La Guerrero, y de repente era como, ¿dónde conseguiste eso? No, grábamelo, por favor. Y entonces podías apreciar de tener algo que era una joyita y que no tenía nadie, ¿no? Seguía yo un tanto con mi confusión de que, bueno, este es rock hecho en México, pero está cantado el 90% en inglés, cuando de pronto aparece una canción en ese set que se llama Colors. Entonces una noche con Piro comentando este tema de que cómo podríamos parecer un grupo menos gringo, más mexicano, pensamos que podría ser una buena opción poner algo latino y entonces podría ser algo que hiciera una diferencia y eso no lo hacían los gringos o los gabachos y eso fue Colors y me pareció sensacional. Y entonces viene la rola y tal, y de pronto hacia el final de la rola tiene una parte guapachosa. Y si era así como, ¿qué tienen en la cabeza estos güeyes? Pero nunca pensé que eso iba a generar que Dangerous Rhythm se volviera ritmo peligroso, que fuera una fusión de rock latino. Despertaste hermoso. Desperté a Piro.
A Porfirio. Desperté a Porfirio Pendá. Porfirio Pendá. Sí, eso fue inesperado. Eso fue complicado. En esa época se usaba como que las bandas tocaran mucho en inglés, no sé si era malinchismo, no sé si era por falta de que hubiera buenas canciones en español. Teníamos la locura de que el rock había que presentarlo en el idioma original, como había surgido, y esa cosa de presentarlo en español, pues fueron cosas que también empezaron a pegar por sí mismas. Ya empezaban ellos a hacer música en español. Por ejemplo, el primer disco tiene 2 temas en español. Dangerous Rhythm sí tenía un discurso en sus letras, sí tenía, y además en inglés y en español. Indocumentado yo creo que sigue siendo ahorita tan relevante como lo era en esa época. Pues es como si lo hubieran escrito la semana pasada. Aplica para un montón de situaciones que han pasado a lo largo y ancho de la historia del mundo de los últimos 40 años. Realmente cuando cobré conciencia de lo que podía ser una melodía con letras que realmente hablaran de algo que tuviera un impacto directo en tu cara, creo que una de esas primeras bandas que yo escuché fue precisamente Dangerous Rhythm. Estás perdida, que habla de una chava que anda de fan de uno del otro y se pone ahogada en la fiesta y se queda a dormir y se levanta para volvérsela a poner. Pues eso existe, es tan viejo como el mundo, pero nadie lo decía. Eran historias diferentes, muy cotidianas y muy terrenales. Pues escuchar discos como Peace and Love y de repente era como muy, para mí un poco orquestal y muy fastuoso. Y de repente llega esta parte de Dangerous Rhythm que era como más cruda y más, tómala, ahí está, eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y no necesitamos como de toda la parafernalia así tan grande del rock and roll para decir en unos cuantos acordes que estamos inconformes con esto, que está pasando esto. Las cualidades musicales de Dangerous Rhythm y de cualquier banda punk no está tanto en la música, digamos, sino en la energía que transmite, ¿no? El punch y toda la energía y todo el sonido que hacía Dangerous Rhythm era absolutamente comparable a The Clash. Dangerous Rhythm había una energía muy masculina, como Joe Strummer, ¿no? Por eso todos estábamos enamorados de ellos. Piro era un showman y lo sigue siendo, brillante, extraordinario. Era difícil encontrar a alguien que cantara bien y que se moviera muy bien en el escenario, y Piro lo hizo bastante bien. Era como el frontman que yo nunca había visto. Y Piro siempre inclinaba a las personas. Te cantaba y te decía las cosas en la cara. Siempre te cantaba así. Tiene un contacto con la gente, se entrega, se da, y la gente eso lo aprecia y lo estima y lo quiere, ¿no? No sentías que fuera actuada, ¿no? O sea, una parte como de agresividad que decía, sí, parece que de verdad está protestando fuertemente contra algo que le está sucediendo, ¿no? Tú vas a casa de Piro cuando teníamos 16 años y Piro tocaba la flauta, la guitarra, imitaba, hacía y luego lo llamaban incluso sus papás para que fuera a hacer todo eso con los invitados. Entonces, ¿qué quieres que se dedique a alguien que le pasa eso en su vida, no? La voz de Piro y la guitarra de Marcelo. Yo creo que eran los ingredientes que hacían de Dangerous Rhythm un grupo particular. Marcelo así echando brincos y abriendo las piernas así, con una actitud. Se hizo un mohawk, cuando nadie tenía un mohawk en este país. Y luego me hice una flecha. Que venía desde aquí y entonces aquí estaba la flecha. Y me delineé toda la flecha para la cabezota. Rip era un baterista buenísimo, buenísimo, flaquito, y yo siempre he pensado que el baterista tiene una fuerza animal indispensable para una banda.
cuando yo veía al Rip tocar, yo decía, no manches, qué manera de tocar ese vato, porque además tocaban todos muy rápido, o sea... Rip, te digo, buen baterista, creció mucho cuando grabamos ya de manera profesional, creció muchísimo. Paco, pues te digo, asediado por las mujeres, pero siempre muy serio. Me gustaba mucho cómo se vestía Johnny, el bajista, traía sus tirantes, su camisa blanca, su cigarro. Cómo se paraba en el escenario y cómo tocaba sus 2 notas con un desenfado. Tú te subes a un escenario sin saber qué vas a hacer y te bajas del escenario sin saber qué hiciste. El performance que sucede en el escenario es algo que ahí se produce. La imagen de Dangerous era fuerte, era intensa. Déjame, me subo y lo manifiesto y lo expreso. Porque siempre teníamos este concepto de no estarte afinando entre canción y canción y tratar de evitar silencios y simplemente salir. Que fuera una pared de música. No necesariamente que fuera una energía agresiva, es mucha energía. Es una energía de proponer, una energía de decir. Entonces, si el que está del frente lo recibe, te lo regresa, ¿no? Entonces, esto crea un ambiente muy prendido, ¿no? El toreo de 4 caminos, cuando Dangerous tocó, sí hizo un relajo. La gente que estaba cuidando el lugar pues, era la policía del Estado de México. Y de repente empezamos a oír gritos arriba en las gradas, ¿no? Yo creo que si hubo 500 descalabrados fue poco, ¿no? Voltean y echan un cañón de luz y está un señor policía bailando, descosido completamente acá, bailando con la macana, haciendo acá y todo. Y entonces el Piro le dice, baja acá. Y todo el mundo empieza a aplaudir y el Chato no quería, ¿no? No podía, era pues, policía. Pero total, le acabaron aplaudiendo y le empezamos a insistir tanto que el cuate bajó y se subió a bailar en el escenario. Porque aparte Piro le quitó la gorra y se la puso. Y ahí estaban bailando los dos en el escenario muy quitados de la pena y de repente llegó el superior de él y lo bajaron del escenario en muy mala onda. Había una revista muy importante aquí de rock, que era muy underground, pero la leían muchísimo porque era la única opción que había, que se llamaba Conecte. Cuando yo empecé a leer Conecte, pues yo empecé a saber que había rock mexicano. Y el editor era José Luis Pluma y nos apoyaba muchísimo, entonces le mandábamos cartas y sacaba artículos en Conecte, entonces regresábamos y cualquier lugar que tocábamos se llenaba. Yo era lector de sonido también, ¿no? O sea, leía Conecte y leía sonido. Como era yo director de la revista, pues tuve oportunidad de hacerles varias entrevistas. Y pues en ambas revistas se empezó a hablar del punk. Lo único que había era un partido político y una televisora que mangoneaban y decidían qué era lo que oía la juventud. Había pocos programas de televisión, algunos producidos por Luis de Llano, que amañaba mucho. O sea, si eras de los favoritos de Luis de Llano, salías, si no, no. En los estudios de televisión, tocar en vivo era de muerte, porque los ingenieros que había en esa época no tenían ni idea. Y los rockeros, y sobre todo los punkeros, no sabían hacer playback y no querían hacer playback. Luis de Llano siempre fue muy fan de Piro. Luis fue como una especie de padrino para Dangerous Rhythm y Ritmo Peligroso. Como yo estaba enamorada de Piro, Piro era un cabrón que andaba con 20, ¿verdad? Pues yo ya le lloraba a Luis de Llano y entonces hicimos el programa de los cachunes. Ella nada más hablaba del Piro y de los grupos estos, entonces de repente aparece el Piro en el programa. Hola, Piro. ¿Qué pasó, Nina? ¿Sigue siendo la heavy? ¿No quiere que les ayudemos con los instrumentos? Sí, cómo no, muchachos. Yo empecé a hacer un programa que se llama Alta Tensión. Que yo creo que soy el único que se acuerda. Y entonces en ese programa, pues yo fue la primera vez que tuve contacto en la televisión con bandas como Zeppelin, con bandas como Los Ramones. Y yo recuerdo que en la tele veía esos grupos y entre ellos de repente aparece una cosa que se llamaba Dangerous Rhythm, simultáneamente con los Sex Pistols y todo eso. Dangerous Rhythm ya era un grupo que había logrado cierto prestigio y ya estaban en televisión,
Pero bueno, en ese tiempo era un poco escaso, ¿no? Es decir, siempre en domingo era el único programa. Y si no era ese programa, terminabas en el Canal 11, donde alguien le pegaba la tornamesa y la aguja brincaba mientras cantabas y tenías que ver cómo nacías. No había más que ver a Dangerous Rhythm en algún programa de televisión, el que fuera, aunque fuera un programa de estos lamentabilísimos que luego había. Porque no nada más eran las rolas y era lo que hacían y su actitud, era cómo se vestían, lo que decían en la entrevista. Dangerous Rhythm es ritmo peligroso. Hasta cierto punto, los cuatro pensamos que es un nombre bastante comprometedor, pero yo creo que sí hacemos una música peligrosa, tanto social, como moral, como sentimental. No, y esta actitud de perdonavidas, ¿no? Será bien chido, ¿no? ¿Qué tiempo tienen de integrados? Ya tenemos 3 años y medio. ¿Y han sentido alguna reacción favorable de parte del público? Pues sí, por eso estamos juntos desde hace 3 años y medio, si no ya no hubiéramos seguido tocando. Caímos en este asunto de que nos presentábamos el domingo en El Hoyo, el sábado en Hip 70, el viernes a lo mejor empezaba a haber lugares de rock también en Satélite, pero no pasaba más nada. Tocar en Hip 70 estaba muy padre. Tocar en alguna discoteca aquí en la capital estaba muy padre. Tocar en un desfile de modas estaba muy padre, pero en realidad eso no era hacer una carrera, para mí no. De repente dijimos, bueno, de esto se va a tratar, así es la onda ya. Yo propuse que hiciéramos una gira con nuestros discos, Electrimanías, Dangerous Rhythm. Para que nos vieran en Ciudad Obregón, en Navojoa, en Caborca, en Ciudad Nopales, digo, no mames. O sea, no mames. Hicimos la gira del Pacífico 82, donde estuvimos 4 meses de gira, ¿no? Salimos de aquí de México, nos fuimos a Querétaro, nos fuimos a Celaya, de ahí nos jalamos a Guadalajara, de ahí nos fuimos a la zona de Tepic, de ahí nos seguimos a Mazatlán, de ahí nos fuimos a Hermosillo, de ahí hacíamos base en Ciudad Obregón. Y nos íbamos, por ejemplo, a Guaymas y regresábamos, nos íbamos a Empalme, nos íbamos a San Carlos, a Navojoa, a toda esa zona. Íbamos y regresábamos y nos quedábamos ahí. Estuvimos en Ciudad Obregón como un mes viviendo. Y de ahí nos fuimos a Hermosillo otra vez y de ahí nos brincamos a toda la zona del desierto hasta San Luis Río Colorado y de ahí llegamos a Mexicali. Si aquí en México nos escuchaban 500 personas, otra vez en Guaymas, San Carlos, Ciudad Obregón, Caborca y la puta madre, nos oían 10, ¿no? La experiencia de tocar y de manejar el equipo, eso te hace más maduro, ¿me explico? De enfrentar otro tipo de públicos, de enfrentar problemas, ¿me explico? De pronto no dormíamos y teníamos que ir a tocar. Ya está firmado el contrato. Nos retrasamos porque pues, estaba bien lejos esto y hay que dormir sobre los amplificadores y ahora hay que tocar. Y terminando hay que guardar todo y vámonos a la otra plaza. El dinero que se va haciendo es el dinero con el que comemos. O sea, la bronca de la gira es que acabó con el proceso creativo del grupo. Nosotros componíamos 2 canciones por mes. Se acabó. Una experiencia, creo yo, bastante retadora. No, retadora para quien se aventaría ese rollo, ¿no? Y nosotros lo hicimos y lo logramos, ¿no? La parte rescatable de la gira es el periodo de Los Ángeles. Eso duró 1 mes y medio y fue genial. Quizás deberíamos habernos ido de aquí a Los Ángeles. Tal vez Ricardo pensaba que había que agarrar callo en el camino, ¿no? Durante 3 meses en el camino. Que en realidad éramos los primeros que llegábamos de la capital a Los Ángeles, California, a tocar a un lugar, ¿no? Conseguimos una tocada, nuestra primera tocada en California, que se llama un lugar que se llama el Gran Diarrum. Y nosotros pues, teníamos la cabecita llena de humo y dijimos, ya lo hicimos, somos estrellas aquí. Y a la hora que llegamos a tocar, estaba un borracho, el mesero y el cantinero. Pero pues, salimos a tocar, como si estuviera el lugar lleno y estuviéramos tocando en un estadio, ¿no?
¿Por qué? Porque esa es la actitud que hay que tener. ¡Hola, Los Ángeles! ¡Ah! Desde la Ciudad de México. Y era estar picando piedra, ¿no? Picando piedra, pero empezamos a tocar en muchos lugares, pues, para nosotros que eran importantes, ¿no? Conocimos a Prince, nos fue a ver tocar una noche en un club underground que se llamaba The Lhasa Club. Empezamos a compartir con todos los punks de Los Ángeles, con Tito Larriba, que tenía una banda que se llamaba The Plugs. Conocimos a la gente de Wall of Voodoo, conocimos a la gente de Fear, a la gente de X, y nosotros éramos como de The Mexican Punk Band, Dangerous Rhythm, y era muy divertido, ¿no? Porque estaban todos empezando y era muy divertido. Íbamos al Whisky, al Club Lingerie, al Madame Wong's, y tocamos como 15 veces y nos hicimos amigos de todos estos locos. Y fue divertidísimo. Hubo mucha gente que se acercó, había AM Records, estaba Darcy Diamonds, los periódicos nos pusieron por los cielos. Craig Lee, uno de los grandes críticos de rock, nos hizo una tremenda crítica muy positiva a nosotros en el LA Times. Éramos cabrones, ¿entiendes? O sea, lo veías en el escenario. Había mucha gente alrededor de nosotros. Lee lo del Herald Examiner y todo eso, es verdaderamente genial, pero genial, o sea, tipos que no conocíamos de la prensa, ¿no? El LA Times y los periódicos ahí locales y todo nos alabaron tremendamente, ¿no? Fue el éxito, pero el éxito entre comillas, porque pues, después de eso nos tuvimos que regresar, ¿no? Y ya después ni nos queríamos regresar, pero nos teníamos que regresar porque pues no teníamos lana y ya no podíamos seguir tocando. Y era momento de volver a casa, ¿no? La mejor manera de terminar la gira fue haber llegado a Los Ángeles, pero no habernos regresado al mes y medio. Tenemos que habernos quedado otro mes y medio. Y es posible que nos hubiéramos quedado a vivir allá y nos hubieran contratado allá. Pero eso no sucedió. Pero nos desaparecimos como 4 meses y fue una gran experiencia. Y eso después nos llevó también a tomar otras decisiones a lo largo de la carrera del Dangerous Rhythm, ¿no? Piro, en un momento de locura, se puso a bailar un día en Garibaldi y se lastimó una rodilla. Y entonces sucedió este asunto del Mariel. Fue una tremenda casualidad, pero un día le invitamos a un percusionista, empezamos a improvisar con un percusionista, de pronto el baterista empezó a tocar un ritmo de samba y de pronto salió Marielito. Y cuando Piro sacó esta canción, pues tenía un aire completamente palatinado. Ahí es donde verdaderamente todo cambió. Porque además dijimos, me gusta esto, me identifico con esto, me siento honesto con esto. A veces no sabes por qué estás tocando y componiendo algo así si no es algo que estés buscando, ¿no? Pero yo creo que eso es parte del mismo ejercicio musical. Siento que esto es real y es momento de moverse. Era como, oye, y si la música va avanzando y yo voy avanzando y ya no hay esta experiencia cotidiana de empujar y golpear y romper, entonces como que Danger deja de tener sentido, ¿no? Te sentirías un tanto fake. O sea, yo no me sentía Danger. Parte de la letra de la canción, protagonista de la canción, era la percusión latina. Bueno, es como si besaste o tuviste una novia que luego no te gustó, no tienes por qué quedar con ella, ¿no? En la gira me lastimé mucho los oídos, tuve miedo de quedarme sordo, conocí a una muchacha y pensaba yo casarme, me dio miedo el volumen y no ganaba yo suficiente dinero como para casarme y entonces tomé la decisión de salirme del grupo. Dentro del rock la gente no estudia, o si estudiaba dejó de estudiar. Y yo seguí estudiando y había terminado la carrera y entonces tenía otra opción. Y entonces regresé a ser Francisco Méndez, de La Hoz. Nos pegó bastante a Piro y a mí y nos juntamos y un día platicamos, bueno, ¿qué va a pasar? Aquí se acaba todo, nos decimos buenas tardes, estuvo muy padre, suerte para la otra. Y de repente se nos ocurrió que no, que queríamos seguir con la idea. Tuvimos que buscar un reemplazo para José y para Paco, que fueron Jorge Arce y a Jorge Dávila, que era el bajista de Nuevo México. Entonces empezamos a dejar un poco atrás el punk y empezamos a entrar a la fusión. Y ese fue el comienzo del génesis de ritmo, ¿no? Desgraciadamente, esa etapa del punk dura muy poco, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no?
Cuando tú tienes que vomitar toda la agresión que traes cargada hasta ese momento de tu vida, pues llega un momento en que ya no hay mucho que más que sacar. Lo mismo le pasó al movimiento punk. El movimiento punk duró muy poco. Sí, vamos a trabajar una cosa latina. Se nos ocurrió, bueno, vamos a ponerlo en español, y fue Ritmo Peligroso, y empezó ahí otra etapa, ¿no? Sabían que no había más opción, sabían que había que adaptarse a lo que estaba sucediendo. Venía muy fuerte el rock en español. Seguir cantando en inglés no tenía ningún sentido. Y yo creo que también habla eso de una transición importante que se vive a nivel país y a nivel rock, ¿no? O sea, nosotros crecimos creyendo que el rock debería de hacerse en inglés, nos fuimos dando cuenta que sí se podía hacer en español. Y creo que vino una fusión exquisita, muy hermosa, que pues se vino en Ritmo Peligroso y que hicieron canciones geniales, ¿no? No, ya no me daban miedo. No, ya cuando se llamaban en español ya no me daban miedo. Sí. Dangerous Rhythm indirectamente son responsables de todos los anarcos musicales que surgieron de 1978 en adelante. Pertenecen a la primera generación, esa que picó piedra, que tocaba en espacios, por ejemplo, Tlalnepantla, que eran espacios difíciles, y que después se fueron sumando al boom del rock en tu idioma. Ese es el mérito de nosotros, abrimos puertas. No se nos abrieron las puertas, abrimos puertas. Había una parte de la filosofía en el punk que era que había que destruir para volver a crear. Yo no creo que nosotros destrozamos nada. Yo simplemente creo que nosotros propusimos algo nuevo, ¿no? Sin ellos no hubiera existido esa segunda generación. Creo que es importante que se le haga justicia a ese rock and roll, que se le haga justicia a esa gente que a final de cuentas era la que en un momento álgido donde el gobierno no permitía ninguna manifestación de ningún tipo, mucho menos juvenil, vinieran 4 tipos a hacer un disco completamente revolucionario, un disco completamente lleno de punk. Lo que vivimos juntos pues fue padrísimo, ¿no? Fue una experiencia muy padre. Me llena de satisfacción todo lo que hicimos, me llena de mucho orgullo todo lo que hicimos. Genial, increíble, creativa, de aportación, de dejar huella. Es una experiencia genial, genial, genial. Son 4 años geniales. Desde Dangerous Rhythm yo tomé la decisión de esto es mi pasión y de esto voy a vivir y esto quiero hacer hasta que me muera, ¿no?
cuenta. I think it's all depending on your mind. On your mind, yeah. Some wake up early and others love